La despedida de soltero de mi prometido me abrió los ojos, así que cancelé mi boda de la forma más épica posible. Prepárense, porque esta es la historia de cómo descubrí la verdadera razón por la que mi prometido, George, quería casarse conmigo, y cómo terminé arrojándole unos papeles en la cara el día de nuestra boda. Sí, así como lo oyen. Pero primero un poco de contexto. George y yo tuvimos 6 años maravillosos juntos. Nos comprometimos hace 2 años, y este año íbamos a casarnos. Nos conocimos en un viaje de trabajo en otro país. Qué casualidad que ambos estábamos visitando ese lugar por primera vez. Una tarde, mientras explorábamos, empezó a llover de la nada. Corrí a refugiarme en una cafetería súper acogedora. Al entrar, un poco desanimada por el clima, mis ojos se toparon con un hombre alto y atractivo, sentado en una esquina, totalmente metido en un libro. No soy de las que se acerca a un hombre y le pide una cita, así que pedí un chocolate caliente y me senté cerca, echándole unas miradas discretas. Creo que me notó porque me dedicó una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda al instante. Empezamos a hablar de nuestros autores favoritos y, desde ese momento, no pudimos parar. Su entusiasmo por la vida era contagioso, y me atrajo su amabilidad y autenticidad. El resto de nuestras vacaciones, pasamos cada vez más tiempo juntos, explorando, probando comidas nuevas y descubriendo intereses compartidos. Lo que más me sorprendió de George era su habilidad para ver siempre el lado positivo de las cosas, incluso cuando algo no salía según lo planeado. Yo, al ser la mayor de mi familia, era súper estricta con planificar cada detalle de mi vida, mientras que George simplemente se dejaba llevar. Era liberador estar a su lado, y creo que por eso me enamoré tan rápido de él. Cuando regresamos, seguimos en contacto, él me invitó a una cita oficial y el resto es historia. Tenía un sentido del humor increíble que siempre me hacía reír, incluso en los días más difíciles. Y su apoyo a mis sueños y aspiraciones siempre fue inquebrantable. George siempre fue muy abierto conmigo sobre su difícil historia familiar. Me contó desde el principio que su padre era abusivo y los abandonó a él y a su madre con muy poco dinero cuando él era solo un bebé. Su madre, Caroline, tuvo que hacer malabares con varios trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Tenía que cubrir el alquiler, la educación de George y poner comida en la mesa. Debió ser horrible para ella manejarlo todo sola. George incluso me contó una vez un recuerdo particularmente angustiante en el que su madre recurrió a medidas desesperadas para conseguir dinero, acostándose con hombres en su vecindario para ganar algo extra. Lamentablemente, esto llevó a una situación peligrosa cuando fue sorprendida por algunas de las esposas de estos hombres. La golpearon severamente frente a George y la amenazaron con consecuencias aún peores si volvía a repetir sus acciones. George recuerda vívidamente el trauma y la humillación de ese incidente, y me ha dicho que le afectó profundamente. Por eso, trabajó tan duro toda su vida para mantener a su madre. Aunque no culpo a su madre, siempre me sentí mal por George. Tuvo que crecer demasiado pronto y ni siquiera pudo disfrutar de su infancia adecuadamente. Por eso, siempre me propuse darle a George experiencias y regalos que no pudo tener antes. Ya fuera invitándolo a la ópera o a Disneylandia, o sorprendiéndolo con coleccionables de Star Wars y una Xbox, cosas que siempre quiso. No escatimé en gastos para cumplir sus sueños. Tengo la suerte de poder permitirme estos lujos, no solo por mi trabajo bien remunerado, sino también porque vengo de un entorno cómodo con una casa a mi nombre y sin alquiler del que preocuparme. Mis padres están bien y nos dieron a mi hermano menor y a mí todo lo que siempre quisimos. George es un hombre tan maravilloso que nunca dudé en gastar mi dinero en él. Verlo feliz y experimentando cosas que nunca tuvo la oportunidad de hacer antes es increíblemente gratificante. Cuando salíamos de vacaciones, yo cubría todos los gastos porque sabía que él no podría permitirse los hoteles que yo prefería. En nuestros cumpleaños, nunca lo presioné para que me comprara regalos costosos. Aprecio los gestos significativos como las cartas escritas a mano o las cartas sinceras. Siempre tuve conversaciones abiertas con George sobre mis gastos en él, asegurándome de que se sintiera cómodo con ello. Afortunadamente, él nunca expresó ninguna preocupación y entendió de dónde venía. Uno de mis recuerdos más queridos con él fue nuestro viaje a las montañas hace 2 años. Hicimos una caminata hasta la cima de un pico y vimos el atardecer juntos. En esos momentos tranquilos,
Supe que había encontrado a alguien verdaderamente especial. Justo cuando estábamos a punto de regresar, George me sorprendió de la manera más conmovedora posible. Se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. No esperaba una propuesta en ese momento, pero estábamos en un buen momento como relación y era el paso natural. Esa noche, mientras descendíamos la montaña juntos de la mano, no podía dejar de sonreír. Que es un recuerdo grabado en mi corazón para siempre. Cuando empezamos a planificar nuestro futuro juntos, me sentí increíblemente afortunada de tener a George a mi lado. No solo era mi prometido, era mi mejor amigo y mi confidente. Mis padres lo querían tanto como yo. Sin embargo, la única persona que parecía tener un problema con nosotros era su madre. Tratar con la madre de George fue un desafío para mí. A pesar de haberla visto varias veces, nunca se mostró realmente cálida conmigo. No es que percibiera celos o resentimiento, que podría ser más típico en futuras suegras. En cambio, parecía verme con asco, casi como si me encontrara desagradable. Intenté iniciar conversaciones con ella sobre esto, con la esperanza de solucionarlo, pero ella permanecía en silencio y me ignoraba hasta que eventualmente me alejaba. Era desconcertante y doloroso, realmente quería construir una relación positiva con ella por el bien de George. La madre de George tenía una reacción peculiar cada vez que él me mostraba afecto en su presencia. Ella se echaba visiblemente hacia atrás con disgusto. Era una situación incómoda para ambos, por lo que aprendimos a no mostrar signos de afecto cuando ella estaba cerca. Es un poco extraño, pero respetábamos sus límites de todos modos. Recuerdo la primera vez que George me arrastró a cenar con su madre en Navidad. Éramos solo los tres y ella apenas habló conmigo durante la velada, lo que la hizo una experiencia bastante incómoda. Mientras estábamos sentados en la mesa, ella y George masticaban la comida ruidosamente mientras yo intentaba hacer conversación para llenar el silencio. A pesar de mis esfuerzos, el ambiente seguía siendo tenso e incómodo. No disfruté de la noche en absoluto. Mi familia se esmera en celebrar las fiestas. Nos reunimos con la familia extendida, intercambiamos regalos y disfrutamos de comidas festivas juntos. Una tradición que siempre atesoré desde mi infancia. Al año siguiente, recuerdo que discutí con George la idea de que él se uniera a mi celebración navideña con mi familia en lugar de ir a casa de su madre. Pero él me dijo firmemente que no iba a abandonar a su madre. Respetamos la decisión de celebrar la Navidad por separado con nuestras respectivas familias. De esta manera, George podría disfrutar el día con su madre y yo podría celebrarlo con mi familia. Esta solución ha funcionado y nos ha hecho felices a ambos a lo largo de los años. Sin embargo, el año pasado, mis abuelos fallecieron y, por respeto, mi familia decidió no celebrar nuestra habitual fiesta navideña ese año. Por eso, le sugerí a George que pasáramos la noche de Navidad con su madre. Cuando le mencioné esto, en lugar de entender, de repente se puso a la defensiva. Sintió que debería haberle informado antes y expresó preocupaciones sobre si su madre podría sentirse incómoda con mi presencia allí. Me confundió su reacción, especialmente porque nunca había faltado el respeto a su madre y todavía faltaban 5 días para Navidad, así que tenía tiempo suficiente para informarle. Ni siquiera era como si hubiera una gran cena que planear, ya que ella siempre cocinaba espaguetis y albóndigas, que era la comida favorita de George. Lo tranquilicé diciendo que si le preocupaba que su madre cocinara para mí, podía encargarme de mi comida por mi cuenta e incluso sugerí que podríamos comprar algo para que su madre no tuviera que cocinar en absoluto y así también pudiera tomarse un descanso. Sin embargo, George insistió en que su madre no aprobaría y me dijo firmemente que debíamos continuar manteniendo nuestras celebraciones por separado. Me dolió su reacción, pero siempre respeté su decisión y no insistí más en el tema. Él pasó el día con su madre y yo estuve sola en casa. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Unos días después de Navidad, una antigua amiga de la escuela que todavía me sigue en las redes sociales se puso en contacto conmigo. Me preguntó si George y yo habíamos terminado. Me quedé completamente desconcertada por su pregunta y no entendía por qué pensaría eso. Curiosa, le pregunté si había pasado algo. En ese momento, ella me envió una captura de pantalla de una foto en la que una mujer estaba de pie junto a George. Ambos estaban bastante cerca y sonriendo ampliamente en la imagen. Mi amiga me dijo que conocía a esta mujer y la seguía en las redes sociales,
por lo que había reconocido inmediatamente a mi prometido en sus fotos. Se veían demasiado cómodos juntos, así que quiso preguntarme directamente si quizás había terminado con George. Al hacer zoom en la foto, noté el mostrador familiar detrás de ellos, era inconfundiblemente el mismo de la cocina de la madre de George. La verdad me golpeó lentamente. George había pasado el día de Navidad con su madre como de costumbre, pero lo que me dejó inquieta fue darme cuenta de que no había mencionado conocer a esta mujer cuando había decidido pasar el día separado de mí, dejándome sola en Navidad. Además, no se trataba solo de la foto, era el hecho de que nunca, jamás, había mencionado a esta mujer en toda nuestra relación, pero parecía muy amigable con ella en la foto. Le pedí a mi amiga que me enviara el perfil de esta mujer misteriosa y ella amablemente accedió. Agradecí a mi amiga por su ayuda y me senté a investigar el perfil de esta mujer. Por suerte, su perfil estaba abierto, por lo que no me llevó mucho tiempo encontrar la foto de George y ella juntos. Ella no lo había etiquetado, pero noté que George había dejado un comentario, un emoji de rosa roja en la publicación, lo que indicaba que había visto la foto. Inmediatamente tomé una captura de pantalla, incapaz de creer lo que estaba viendo. Me sentí entumecida, tratando de recordar si George alguna vez me había mencionado a ella, pero era evidente que no lo había hecho. Hasta donde yo sabía, George no tenía amigos aparte de su madre y rara vez mencionaba a otras personas que no fueran sus compañeros de trabajo. Aunque no me importaba si tenía amigos del género opuesto, el hecho de que no me hubiera hablado de ella me parecía extraño. Decidí llamar a mi hermano, sabiendo que podría ofrecerme una perspectiva desde el punto de vista de un hombre. No quería escalar las cosas y causar una confrontación con mi prometido. En cambio, esperaba que mi hermano pudiera ayudarme a calmarme y entender la situación. Para mi sorpresa, mi hermano encontró toda la situación tan extraña como yo. Me aconsejó confrontar a George directamente sobre el tema y mantenerme firme si él intentaba darme alguna excusa. Mi hermano enfatizó que no había una razón válida para que George ocultara una amistad a menos que hubiera algo sospechoso en ello. Esa noche, cuando George regresó a casa, le serví la cena y esperé a que terminara, tratando de mantener una apariencia de normalidad a pesar de todo. Intenté actuar alegre, pero era evidente que sospechaba que algo estaba mal. Más tarde, mientras nos acomodábamos para hablar, tomé una respiración profunda y saqué mi teléfono, mostrándole la foto que la mujer había subido. Le pregunté quién era esa mujer y por qué nunca me la había mencionado. La expresión de George cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron en shock y su rostro se quedó sin color. Tartamudeó preguntando cómo había sabido de la foto, pero lo presioné, exigiendo saber quién era ella y por qué no me la había mencionado antes. George aclaró su garganta nerviosamente y murmuró que ella era una de sus amigas de la infancia. Seguramente tenía cara de confusión mientras le señalaba que nunca la había mencionado durante todos los años que habíamos estado juntos. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Luego me preguntó si su madre había hablado conmigo antes, pero sacudí la cabeza. George suspiró y admitió que la mujer en la foto era alguien de su pasado, una amiga de la infancia que había conocido hace mucho tiempo mientras crecía. Explicó que su madre la había invitado a la cena de Navidad sin su conocimiento previo y él también se sorprendió al verla allí. George intentó tranquilizarme diciendo que no creía que fuera necesario mencionármela porque simplemente era una amiga. Cuando le pregunté por qué parecía tan incómodo, se volvió a la defensiva, insistiendo en que no le gustaban esas confrontaciones y que debería confiar en él y no hacer preguntas estúpidas e incómodas. Luego le pregunté por qué estaba tan cerca de ella con los brazos alrededor de su cintura y él sacudió la cabeza y se levantó airadamente del sofá, diciéndome que comenzaba a sonar infantil e inmadura ya que era solo una foto que su madre quería que tomaran. Se alejó sin esperar a que respondiera. A pesar de sus intentos de minimizar la situación, no podía sacudirme la sensación de que había más en la historia. Sin embargo, al día siguiente, George me mostró sus redes sociales y reveló que había bloqueado a la mujer de la foto. Me aseguró que había tomado esta medida para que yo pudiera sentirme tranquila y saber que solo era mío. Intenté llamar a su madre para hablar sobre este asunto, pero ella se negó a contestar mi llamada, así que lo dejé pasar. Nunca volví a mencionar el incidente. Este año George y yo ya habíamos hecho planes para nuestra boda, incluyendo la reserva del lugar y el catering con mucha anticipación.
Mis padres se encargaron generosamente de todos los gastos sin hacer preguntas. Decidimos tener despedidas de soltera y soltero por separado durante el fin de semana. Organicé que mi hermano acompañara a George a su despedida de soltero, sabiendo que George no tenía muchos amigos para invitar aparte de algunos compañeros de trabajo. Mientras que mis amigas y yo nos preparábamos para un relajante y rejuvenecedor viaje de spa de 3 días, George y sus amigos se estaban preparando para su propia celebración por separado. Durante la noche de la despedida de soltera, mi hermano me mantenía al tanto con mensajes sobre los gastos de George, mencionando cómo estaba usando mi tarjeta en cosas extravagantes como emborracharse y dar generosas propinas a las strippers. Como quería que George pasara un buen rato con sus amigos, le ofrecí una de mis tarjetas y mi hermano estaba al tanto de esto. A pesar de las preocupaciones de mi hermano, lo tranquilicé para que se relajara y disfrutara. No recuerdo mucho de la noche, ya que mis amigas y yo también nos emborrachamos y fuimos a nadar de noche, lo que nos dejó cansadas y listas para dormir. Puse mi teléfono en silencio, así que me perdí las llamadas de mi hermano durante la noche. A la mañana siguiente, me desperté con varias notificaciones. Cuando abrí los ojos somnolienta, vi la avalancha de mensajes que mi hermano me había enviado durante la noche. Había múltiples fotos y videos, así que me senté en la cama. Al principio, los videos mostraban a George recibiendo bailes exóticos de las strippers. No era genial, pero pensé que era parte de la despedida. Sin embargo, a medida que continuaba viendo, mi corazón se hundió. George estaba tocando a algunas de las strippers, claramente borracho y haciendo gestos sugestivos. Era inquietante, pero traté de racionalizarlo como una consecuencia del exceso de alcohol. Entonces encontré el último video que mi hermano me había enviado. Parecía haber sido grabado en secreto desde fuera de una habitación. En él, George, claramente borracho, estaba hablando con uno de sus compañeros de trabajo, quien sería el padrino en nuestra boda. Mi prometido se lamentaba de cuánto extrañaba tener sexo salvaje y cómo ver a las strippers lo había excitado enormemente. Su padrino se reía mientras George continuaba diciendo que si no fuera por el dinero, habría dejado mi aburrido y simple trasero hace mucho tiempo. Me quedé sin aliento cuando terminó el video. Sentí una mezcla de shock, dolor y traición. Mi hermano había enviado varios mensajes después de eso, preguntándome si había visto el video y expresando su furia, diciendo que quería matar a George. Me senté allí mirando la pantalla, tratando de procesar las abrumadoras emociones que me invadían. Llamé a mi hermano, necesitando más información sobre el video y dónde se había grabado. Explicó que durante la noche había estado en el balcón del hotel fumando cuando George, su padrino y algunas strippers entraron en la habitación del hotel, claramente borrachos. Mi hermano no quería molestarlos, así que se quedó afuera, continuando con su cigarro. A medida que avanzaba la noche, las strippers le dieron a George y a su padrino bailes exóticos y realizaron otros actos sugestivos. Después de un tiempo, las strippers se fueron a otra habitación. Mi hermano escuchó a George hablando de mí y decidió grabarlo. Compartió cómo esa mañana había encontrado a George desmayado en la cama con una stripper, ambos desnudos. Me dijo que estaba tan enojado que se había ido de inmediato, ya que no quería golpear la cabeza de mi prometido contra la pared y quería hablar conmigo primero sobre todo. Al escuchar esto, una ola de náuseas me invadió. Me sentí completamente traicionada y con el corazón roto. La voz de mi hermano también estaba llena de enojo y preocupación. Me aseguró que me apoyaría en lo que decidiera hacer a continuación. Para resumir, confronté a George después de que ambos regresamos a casa. Le conté sobre el video, esperando alguna forma de remordimiento o disculpas. En cambio, George estaba furioso porque mi hermano lo había grabado sin su permiso. Se sentía violado, lo cual era risible dado lo repugnante que habían sido sus comentarios sobre mí con su padrino. Le pregunté directamente si esos eran sus verdaderos sentimientos sobre nosotros. Lo desestimó diciendo que solo estaba borracho y hablando con sus amigos. Insistió en que mi hermano no tenía derecho a chismorrear conmigo. Cuando le pregunté por qué había pasado la noche con una stripper, George explicó que era una fiesta de soltero y que tenía permitido estar con otras mujeres esa noche. Me sorprendí, diciéndole que nunca habíamos discutido eso y que no tenía derecho a hacer tales cosas.
George se rió y me dijo que esa era la tradición de las despedidas de soltero y que debería haberle dicho explícitamente mis reglas antes de que se fuera. Me di cuenta de que el hombre que tenía frente a mí, que pensaba conocer también, empezaba a sentirse como un extraño en muchos aspectos. Estaba tan enojada que empecé a empacar mis cosas, diciéndole a George que necesitaba tiempo para pensar en todo. Al verme empacar, de repente se dio cuenta de la gravedad de la situación y comenzó a entrar en pánico. Me rogó que mantuviera la calma, insistiendo en que nunca había hecho algo así antes y que solo se había dejado llevar ese fin de semana. Intentó justificar sus acciones diciendo que no podíamos tirar a la basura nuestros años de relación por un solo error. Me aseguró que todavía quería casarse conmigo sin importar nada, ya que yo era la única a quien amaba. Sin embargo, sus súplicas y justificaciones no lograron calmarme. En este momento, estoy en casa de mis padres y, aunque aún no he cancelado mi boda, estoy conflictuada sobre qué hacer. George sigue pidiéndome disculpas todos los días. Mis padres y mi hermano me han asegurado que la decisión es completamente mía. Aunque estoy segura de que mi hermano estará muy decepcionado si sigo adelante con la boda. No voy a seguir con la boda con George, pero no sé qué hacer con la boda que ya está paga. Actualización 1. Gracias a todos por abrirme los ojos. Me siento como una tonta por no haber visto la verdad sobre mi prometido antes. Es cierto que lo amaba tanto que estaba dispuesta a pasar por alto su continuo irrespeto hacia nuestra relación. Honestamente, no sé si él realmente tuvo algo que ver con la mujer de la foto del año pasado, ya que nunca encontré más evidencia. Me he dado cuenta de que puede haber habido otras mujeres a lo largo de los años de las que probablemente no estaba al tanto. Pero en este momento, eso ya no me preocupa. La evidencia que tengo de su despedida de soltero es más que suficiente para que lo deje. Además, la madre de George ha intentado ponerse en contacto conmigo, lo cual es muy extraño ya que ni siquiera solía hablarme. Me ha enviado múltiples mensajes de voz y textos diciendo que estoy poniendo a su hijo en estrés por algo muy trivial y que los hombres hacen cosas peores en las relaciones. Por lo que su hijo durmiendo con un stripper no debería considerarse un motivo para romper. Imagínense. Actualización 2. Dado que la boda ya estaba pagada y, a pesar de la cancelación, mis padres no recibirían ningún reembolso. Decidí aprovechar esta oportunidad para exponer públicamente a mi prometido frente a todos nuestros invitados y terminar las cosas con él, para que él y su madre no pudieran distorsionar la historia más adelante. En los días previos a la boda, George seguía enviándome mensajes sobre cuánto me amaba y cuánto quería casarse conmigo, pero yo ya no sentía nada por él. El día de mi boda, decidí llegar al lugar con mis padres y mi hermano a mi lado, quienes ya conocían mi decisión de terminar con mi prometido. Caminé por el pasillo en lo que se suponía que sería nuestro día de boda, no en un hermoso vestido blanco, sino en mi ropa casual. Al principio, nuestros invitados parecían desconcertados. George estaba allí, vestido con su smoking, luciendo confundido y cada vez más ansioso al verme así. Me preguntó por qué no llevaba mi vestido, pero lo ignoré. Llegué al frente mientras la sala quedaba en silencio. Respiré hondo, con el corazón latiendo en el pecho, y luego arrojé los papeles de desalojo en sus manos. Me has engañado, me has faltado al respeto y me has utilizado por mi dinero todos estos años. Pensé que eras un hombre especial, cuando en realidad eras solo un hombre infantil y sin dinero. La audacia que tuviste para acostarte con un stripper y llamarlo un error de una sola vez me hace creer que debiste haber hecho estas cosas a menudo durante nuestra relación. Me das un asco total. Claramente tu madre no te crió bien y no estás a la altura para ser parte de mi familia. Tienes una semana para mudarte de mi casa, de lo contrario mi hermano y mi padre estarán encantados de echarte a la calle. He terminado contigo y tus mentiras. El rostro de George se puso pálido, sus ojos se abrieron de asombro. Sentí una mezcla de empoderamiento y tristeza, pero sabía que era lo correcto. Mi padre luego dio un paso adelante y anunció: todos los miembros de nuestra familia están invitados a unirse a nosotros en la recepción donde celebraremos la ruptura de mi hija con este hombre infiel. En cuanto a los invitados de la lista de George, les pido que se vayan inmediatamente. La madre de George se veía furiosa e intentó decir en voz alta cuán irrespetuosa estaba siendo hacia su hijo y que George me había estado pidiendo perdón todo el tiempo, pero yo era demasiado terca para perdonarlo. Mi madre, enfurecida por sus palabras,
respondió, ningún hombre que se respete a sí mismo habría engañado a su prometida. Si no puedes ver lo vil que es tu hijo, entonces ambos se merecen el uno al otro. George y su madre rápidamente recogieron sus cosas, sintiéndose completamente humillados, y se fueron junto con uno o dos de sus compañeros de trabajo que habían venido a asistir. Una vez que se fueron, la atmósfera cambió. Pasamos el resto del día bailando y disfrutando del banquete que había imaginado para mi boda. Mis amigos y familiares se aseguraron de que supiera que no estaba sola. Mi hermano me sacó a un lado y me dijo lo orgulloso que estaba de mí por defenderme. Sus palabras me hicieron sentir sentimental, porque si tienes un hermano, sabes que los hermanos rara vez te hacen cumplidos. Honestamente, creo que humillar a George frente a todos me devolvió un sentido de poder que había perdido durante nuestra relación. Siento que finalmente he tomado control de mi vida. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde mi última actualización. Para quienes se lo pregunten, George intentó contactarme después del incidente en lo que se suponía que sería nuestro día de boda para disculparse por el comportamiento de su madre, pero lo bloqueé. También se mudó de mi casa sin causar problemas, así que ahora estoy de vuelta en mi lugar viviendo en paz. Ahora que estoy más tranquila, puedo hablar de cosas que me han dejado en los comentarios, como el hecho de que había muchas banderas rojas. Lo sé, lo veo mucho más claro ahora, pero cuando uno está enamorada es como si tuviera unos lentes que le hacen ver otra realidad y simplemente desestima esas cosas. Fui muy estúpida en dejar pasar esas cosas a George, como el hecho de que mi suegra no me quisiera y él no hacía nada. También está el hecho de su supuesta amiga de la infancia. Debería haber dejado su penoso trasero mucho antes. Bueno, al menos puedo decir que lo hice antes de que nos casáramos, eso hubiera sido aún peor. Gracias a todos los que me ayudaron a abrir los ojos. Al menos tengo la experiencia para próximas relaciones. ¿Alguna vez han tenido una experiencia donde una bandera roja resultó ser una señal gigante que ignoraron? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustó esta historia, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse mis próximos videos. Nos vemos la próxima.